Bueno, muy buenos días para todos. A continuación, pues vamos a hacer un breve resumen de las dos primeras sesiones de la capacitación en sistemas de información geográfica. Este es un video pues de resumen de las sesiones 1 y 2. Entonces, pues lo primero era pues hacer como hablar un poco sobre el programa, sobre lo que vamos a ver, una presentación de este primer módulo, que es un sistema de información geográfica, los elementos o componentes de un sistema de información geográfica, qué tipos de sistemas de información geográfica o qué otros sistemas afines existen y las aplicaciones. Bueno, lo primero es que este es un espacio teórico práctico con 6 horas de trabajo semanales en sesiones virtuales y se espera más o menos 6 horas de trabajo autónomo, donde pues esperamos que los estudiantes hagan un repaso en sus casas. Las sesiones serán los lunes, los martes y los jueves de 8:30 a 10:30 de la mañana. Las clases serán pues virtuales, también tendremos talleres y prácticas. Después de cada sesión vamos a publicar las grabaciones en este Drive, igual que las presentaciones. Las preguntas y respuestas las pueden enviar a este correo o también pues por el grupo de WhatsApp que tenemos. Bueno, acá pues es muy importante la justificación de esta capacitación, es porque para cualquier proyecto READY y en general para cualquier tipo de proyecto que vincule el ordenamiento del territorio, es muy importante conocer las dimensiones, la distribución y las dinámicas espaciales. ¿Esto qué quiere decir? Que para hacer la formulación, gestión, implementación de cualquier proyecto, pues necesitamos estar revisando constantemente cuáles pueden ser los cambios que se están generando en el territorio, cómo está en un estado inicial, cómo se va modificando en el tiempo, ¿sí? Entonces, en este contexto, pues los sistemas de información geográfica se vuelven unas herramientas relevantes y por eso, pues para cada uno de los proyectos red, pues se ha propuesto generar un sistema de información. Para este caso, no es solamente un sistema de información, pues cualquiera, que como solo parte del proyecto, sino la idea es que sea un sistema de información geográfico comunitario que después le pueda servir a cada consejo o a cada resguardo como una herramienta para la toma de decisiones. Bueno, acá entonces la idea es que cuando ustedes terminen este curso, sepan reconocer, o este módulo, sepan reconocer la naturaleza de los datos geográficos, su descripción, cómo se componen, se estén familiarizados con distintos software de sistemas de información geográfica, algo sobre imágenes satelitales y podamos ver cómo esto se puede aplicar a los proyectos red. Podemos identificar cómo es que se genera una estructura y que trabajemos en conjunto para formular la estructura de los SIG de cada uno de los proyectos, que podamos reconocer algunas imágenes satelitales, podamos tener los principios básicos de análisis de los recursos naturales, que también pues vamos a trabajar en algunos otros programas que son muy útiles o que tienen mucha interacción con los sistemas de información geográfica, como son Excel, Access principalmente, que aprendamos también cómo es que se organiza de forma adecuada la información espacial y vamos a hacer algo súper pequeñito de modelamiento espacial, es decir, como de optimizar procesos o de hacer más rápido un proceso a partir del uso del sistema de información geográfica. Perdón. Bueno, estas respuestas acá fueron algunas de las respuestas que ustedes dieron en clase. Algunos dijeron que un SIG es un conjunto de herramientas, otros que es un marco de trabajo para reunir, gestionar y analizar datos, otros dijeron que es una especie de plataforma para organizar datos y espacializarlos, otros dicen que es un sistema que permite organizar, modelar, manipular, otros dicen que es un sistema para escribir y analizar, y como vimos ese día en la clase, efectivamente todas estas palabras que hemos resaltado pues tienen
relación o describen muy bien qué puede ser un ciclo. Vamos a ver acá algunas definiciones. El IGAC, que es la institución oficial en Colombia, pues encargada de la cartografía, en 1995 dice que es una herramienta para manipular y analizar datos georreferenciados. En otras definiciones vemos que son métodos, herramientas y actividades para recolectar, almacenar, validar, manipular. Otras que son tecnologías de información, también nuevamente para almacenar, analizar y presentar datos. También otros lo reconocen como un sistema compuesto por un hardware, que es la parte física del computador, y el software, que es la parte de los programas. Y nuevamente donde vamos a unir datos y aplicaciones para modelar, analizar, editar pues, datos espaciales. Entonces digamos que en general un sistema de información geográfica es una herramienta, también es un conjunto de métodos y actividades que hacemos para recolectar, almacenar, analizar datos espaciales. Aquel día les comentaba que pues digamos que uno podría describir un sistema de información geográfica, lo podría ver como en esta gráfica, donde tenemos una información que se recolecta en el mundo, yo la proceso, la organizo y genero unos resultados que van a los planificadores que toman las decisiones. Pero pues vamos a ver eso un poco más detallado. Entonces, podemos hablar entonces de cómo funciona un sistema de información geográfica. Entonces, lo primero pues es considerar los datos de entrada, que los datos de entrada, como vimos en la clase, pues puede tener, digamos, múltiples fuentes. Una puede ser los que tomamos en campo con el GPS, donde uno va y le toma el punto del cultivo, o va a ir a hacer o ahí camina con el GPS alrededor puede ser de los límites del resguardo. También tenemos, digamos, la información que ahorita se está tomando en los drones, que la mayoría de nosotros pues ya los conocemos. Y los drones pues también están capturando imágenes, pues, están tomando fotos de los territorios. También tenemos, digamos, la información que yo puedo encontrar en un computador, en internet, la imagen que se puede capturar, digamos, en una encuesta por medio de la tablet o en formatos de campo, y también pues la información. Si quieres puedes prender ahí el micrófono, Enrique, si tienes preguntas. También la información que podemos tomar de los satélites. Entonces, como les contaba ese día, pues que los satélites son muy similares a los drones, pero ellos están, digamos, por fuera de la Tierra tomando información, digamos que en tiempo real. Y esto, digamos, hay muchos satélites por fuera de la Tierra tomando fotografías todo el tiempo. Dime, Enrique. Catherine, no veo la imagen. Eso ¿No está estás dando viendo la vuelta imagen? unas cosas así. Ok, espérame, entonces vuelvo a compartir la pantalla. A ver. Ay, ¿ahora sí la ves? ¿Sí, Enrique? Nada. Nada, ¿sabes qué te toca? Que salgas y vuelvas a entrar para que la puedas ver. Ah, ya, sí. Ya. ¿Ya? Listo. Ya. Entonces volvamos Ya a veo ver. la imagen. Bueno. Entonces continuemos y vamos por acá. Bueno. Entonces, estos pueden ser, digamos, la información de entrada, toda la información que podemos tener. Eso puede ser, digamos, los censos, donde están localizadas las familias, puede ser los puntos que yo tomé en el GPS en un trabajo de campo,
o la información secundaria que yo encontré en internet, de algún, no sé, muestreo de diversidad que hicieron en la zona en la que estoy trabajando. Digamos que tenemos muchísima información disponible en este momento, más la información que es la más importante, que es la que nosotros recogemos en cada uno de los territorios. Listo. Después de que nosotros tenemos estos datos que entraron, que los recolectamos, entonces lo que sigue es que eso pues se va a almacenar de alguna forma, de forma física o de forma lógica. Entonces hablamos que de forma física, entonces yo puedo guardar en mi computador, también ahora pues digamos ahí está pues los discos duros o las formas de almacenamiento externo. Y también les contaba que actualmente pues hay, digamos, áreas que están dedicadas al almacenamiento y procesamiento de información en el mundo, donde tienen muchos procesadores al mismo tiempo. Entonces ahí les contaba que pues en estos casos acá se almacenan todos nuestros mails, o sea, todas esas cosas que nosotros creemos que están en la nube, realmente están almacenadas en estos servidores gigantes. Y también pues digamos que ahora muchas cosas no se almacenan, digamos así, en el computador o en los discos, sino que efectivamente hay muchos procesos que ahora se pueden hacer en línea. Bueno, después de que yo hago este almacenamiento físico, tengo que hacer un almacenamiento lógico. Ese almacenamiento lógico está asociado a cómo nosotros organizamos la información en las carpetas del computador. ¿Sí? Entonces yo lo puedo organizar por carpetas, entonces puedo tener, por ejemplo, así como uno organiza las fotos. Entonces las fotos del paseo de diciembre, las fotos del cumpleaños de la mamá, así también se almacena la información en los computadores, pero la idea es que nosotros, a esa forma de organización, o a esa forma, a los nombres de las carpetas, a la forma de la estructura, la organicemos de acuerdo al requerimiento de cada proyecto, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Lo que sigue es que eso también, pues ahora se almacena muy comúnmente en algo que se llaman bases de datos geográficas. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, pero también es una forma de almacenar la información ya por dentro del computador. Cuando nosotros ya tenemos esa imagen, sea en un servidor en la nube o en nuestro computador organizado de una forma específica, vamos a poder utilizar estos paquetes o estos software o estos programas para hacer distintos análisis. Cada uno de los análisis va a depender del objetivo, de lo que yo quiera pues revisar, ¿no? Pero en general pues tenemos el ArcGIS, como que les comentaba, que este es un programa que es licenciado, es decir, que a uno le toca pagar periódicamente para poderlo utilizar. Y este programa, o Esri, que es la empresa que crea este programa, tiene otras derivaciones, muchísimas, acá estoy solamente mostrando algunas, el ArcGIS Pro, el ArcGIS Online, el ArcGIS Earth, pero también tenemos una gama pues de programas que son gratuitos, como QGIS, que les contaba ese día que esto tiene código abierto. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero hacer alguna modificación o quiero, digamos, organizar una forma específica de hacer una tarea que solamente yo necesito, yo puedo desarrollar esa función específica y agregarla acá. Cambio en este caso no, porque esto tiene el código cerrado, es decir, la forma en la que está hecho el programa no la puede ver nadie, sino solo la gente de la empresa. En cambio, esto sí, acá puede entrar todo el mundo puede descargar las versiones, todo el mundo puede utilizarlas, y lo mismo pasa con GBSig y con GRASS. ¿Listo? Ya después vamos a ver más adelante algunos de estos programas. Bueno. Entonces seguimos en la parte del análisis, estábamos viendo allá atrás las herramientas y ahora sí sigue qué podemos hacer nosotros con esas herramientas. Entonces, con esas herramientas nosotros podemos hacer, digamos, análisis del terreno. Por ejemplo, acá estamos viendo cuáles son las partes más profundas y cuáles son las partes más altas en un territorio. También podemos, digamos, colorear por ciudades, podemos decir cuáles son las ciudades, digamos, con mayor población,
hacer análisis de cuál sería la distancia más corta. Digamos que hay múltiples aplicaciones. ¿Qué es lo más importante aquí? Que esto tiene que estar, digamos, elaborado por un capital humano o por personas. Acá hablábamos ese día de que los programas pueden hacer muchos análisis, pero no necesariamente esos análisis están bien hechos. ¿Quién es el que sabe si un análisis está bien o está mal? Pues las personas que son las que están revisando la información. Entonces nosotros, como promotores SIC, pues nos toca estar muy pendientes de que la información que estamos metiendo sea real, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué es lo importante? Hay un grupo de personas en el proyecto que están pensando qué es lo que necesitan, ¿sí? Cómo este grupo de personas se sienta, lo piensa y después tratan de articular todas las partes del proyecto de forma que el sistema de información geográfica responda a unas preguntas específicas. Y esto es como un ciclo, ¿no? Entonces, acá otra parte de los sistemas de información geográfica son las personas que trabajan en él. Y finalmente, después de que yo ya, digamos, estoy contenta con el producto que hice, con el análisis que hice, eso se convierte en un resultado, que puede ser un mapa impreso, que puede ser una aplicación de celular, que puede ser una página de consultas, que puede ser unos procesos que voy a compartir entre varios computadores, o solamente un insumo para hacer otro análisis posterior. Listo. ¿Qué tipos de sistemas de información geográfica hay? Y ahí les comenté dos que son como muy comunes y que uno pues, puede estar relacionados con ellos. Y uno es el sistema CAD, que son diseños asistidos por computadora. Esto es lo usan comúnmente los arquitectos, los ingenieros civiles, son para construir planos. Pero nosotros podemos entre el SIC y el CAD compartir información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay gente que hace el plano para un proyecto y eso luego después se abre en un SIC. O también tenemos digamos, el caso de Mutatá, que en este momento están haciendo como eh, están pidiendo como unas captaciones para para el agua. Entonces, el ingeniero civil seguramente va a hacer sus diseños en AutoCAD y luego la idea es que eso quede almacenado en el sistema de información geográfica. También tenemos unos sistemas manejadores de datos, de bases de datos. Esto, digamos, lo vamos a tocar brevemente, pero es cómo se están organizando las bases de datos ahora a nivel mundial. Esto tiene unos lenguajes específicos que son parecidos, digamos, a los que usamos en sistemas de información geográfica. Muchos de esos sistemas manejadores de bases de datos, nosotros nos vamos a conectar a ellos para traer la información que nosotros vamos a usar. ¿Listo? Y acá entonces hablábamos también que hay unos dedicados a la teledetección, a la teledetección es simplemente hacer la captura de las imágenes satelitales, corregir la imagen para que no vaya a quedar corrida, ¿sí? Y otro que es el procesamiento y es ya después de tener la imagen, hacer unos productos posteriores para yo poder sacar, digamos, áreas donde estamos perdiendo bosque, áreas donde todavía se conservan los bosques, básicamente eso. Y acá entonces vimos unas aplicaciones donde cada uno buscó en internet y presentó un ejemplo de cuál sería una aplicación de sistemas de información geográfica. Digamos que este es como un resumen de lo que vimos en la primera clase. Listo, ahora vamos a mirar la segunda clase. Entonces, la otra, pues como era muy general, la pasé rápidamente. Acá sí voy a tratar de detenerme en algunas cosas que son importantes. El siguiente entonces son los datos. Como vimos en las diapositivas anteriores, una de las cosas más importantes es la información de entrada, ¿no? Entonces, esta clase pues nos vamos a dedicar a aprender pues cómo son los tipos de datos los que van a entrar al sistema de información geográfica.
Entonces, existen, ahora, entonces vamos a ver los tipos de datos espaciales, los formatos, hasta acá porque esto ya lo vimos en otra sesión. Entonces, vamos a ver las 1 y el 2. Listo. Entonces, vamos a hablar de los tipos de datos. Entonces, los datos pueden ser de 3 tipos. Una, que son las capas o shapefile, ¿sí? Que ya lo vamos a ver en detalle. Otra que son los raster, grillas matriciales o teselares, cualquiera de esos nombres pueden encontrar. Y la última que son las tablas. Entonces, acá, las capas o shapefile se ven así, como puntos, polígonos, rayas, ¿sí? Básicamente esta es la forma de una capa o un shapefile. Los raster, las grillas, los matriciales o los datos teselares se ven más o menos así, como una foto. Y por último, pues tenemos las tablas, que pues ese sí ya las conocemos, que pueden estar en Excel, en Access, o adjuntas a un shape, o también adjuntas a un raster, aunque esto pues, es menos común. Vamos a hablar primero de las capas o los shapefile. Entonces, como hemos visto, entonces tenemos una fuente externa, yo voy, tomo datos o los descargo o algo así, les hago un procesamiento y hago mi propia base de datos. ¿Qué es un dato? Una capa o un shapefile también es una capa vectorial, o sea, está compuesta por vectores. Acá entonces esta capa puede ser del tipo punto, del tipo línea, ¿sí? O del tipo polígono. Entonces, acá lo importante es que esos puntos o esos polígonos o esas líneas están localizadas en un lugar en el espacio, ¿sí? Entonces, ese día hablamos de que el espacio normalmente lo dividen en un plano cartesiano, ¿sí? Un plano cartesiano es un plano donde yo mido unidades con un origen determinado hacia arriba, hacia un lado, hacia el otro, hacia abajo. Entonces, en este caso, si estamos hablando del espacio, de un pedazo de tierra, por así decirlo, entonces yo puedo tomar como punto de referencia o punto central una casa, medir los metros hacia el norte, los metros hacia el sur, los metros hacia el oriente y los metros hacia el occidente. Y empezar a partir de ese punto central a decir en dónde está este punto o en dónde está, digamos, imaginémonos que esto es como una lagunita, entonces dónde está esta lagunita o dónde va este río. Entonces a partir de esta localización en el espacio de estos elementos, a partir de este punto central, yo puedo determinar entonces cómo están distribuidos en el espacio los elementos. Entonces, un shape es algo que almacena una ubicación geométrica. Entonces, o un punto, o una línea, o un polígono. No sé si hasta ahí te queda claro, Enrique. Listo. Bueno, entonces digamos que esas son las 3 formas en que yo puedo encontrar la información de tipo vectorial, que son capas o shapefiles. Acordémonos también que pues cada uno de esos puntos pues tiene una coordenada X y Y, es decir, un punto, cuánto se desplazó en X, cuánto se desplazó en Y, me da una coordenada específica. Entonces, todos estos puntos tienen una coordenada. Adicionalmente, las líneas están compuestas por puntos. Lo que hace cuando estoy trazando una línea es tomar puntos muy, muy cerca y me van dando la ubicación en cada segmento de esta línea. También dentro de esto tengo distintas ubicaciones en X, en este caso sería menos X y menos Y. Y los polígonos es cuando ya tengo puntos que me permiten cerrar una figura y calcular áreas. Entonces, como les comentaba,
nosotros podemos tener eso en puntos, entonces puede ser donde yo georreferencié una escuela, las líneas puede ser los ríos, y los polígonos puede ser, digamos, los polígonos de cultivos. Estos dibujitos que ven acá son las formas en las que uno puede ver yo no sé quién entró, quién es este. Si puede apagar el micrófono, por favor. Bueno. Entonces, esta forma que vemos acá es la forma en la que nosotros vamos a poder reconocer cada tipo de información en el sistema de información geográfica. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la localización de las ciudades, estos son punticos, estos son ya, esta formita pues está asociada a los polígonos, las vías, entonces vemos esto que son líneas, y los estados, entonces que también pues van a ser polígonos. Todo esto se denominan shapefile o capas, ¿listo? Bueno, entonces, cada una de esas entidades, cada punto, por ejemplo, puede tener asociada una tabla, ¿sí? Entonces, yo tomé, por ejemplo, acá en este caso, estos punticos que se ven acá son hidrantes o son como estructuras donde uno puede sacar agua. Entonces, acá yo puedo tener, digamos, la localización del punto, en este caso del hidrante, y puedo tener una tabla relacionada que me va a decir qué es, cuál es su localización, sus coordenadas en X y y qué tipo de shape es. En este caso es de puntos, ¿listo? Pero también yo puedo tener algo tan sencillo como esto, o si yo tengo más información, entonces yo puedo darle mucha más información a esa tabla de datos. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, el hidrante número 1, el que yo me encontré, tiene este identificador, lo encontré en una zona residencial, esta es la dirección, este hidrante está al frente de esta dirección, esto es el código del estado, entonces te puedo dar muchísima más información. La cantidad de información que yo ponga ahí, pues ya depende de lo que yo quiera poner o del origen de la capa. O si, por ejemplo, es una capa de una alcaldía, pues lo que le hayan puesto en la alcaldía. ¿Qué es importante? Cuando nosotros estamos hablando de capas o de shapes, entonces, por ejemplo, estamos en un proyecto y entonces uno se fue a buscar la información se fue a buscar la información a la alcaldía, se fue a pedir la información. ¿Qué es importante acá? Esperen un segundo. ¿Qué es importante acá? Pues que nosotros podamos identificar cuáles son los archivos mínimos que yo necesito. O sea, cuando yo me voy a una alcaldía a recoger información, entonces yo soy el SIC del proyecto, y me dijeron, no, vaya, consiga información de la zona. Necesitamos saber, digamos, en dónde está el proyecto, si tiene áreas protegidas, o si es un parque nacional, o sí, como la información que uno necesita recolectar. Entonces uno normalmente pues se va con su USB, con sus oficios, con sus cartas. Y ahí, ¿cómo yo voy a saber si la información que me están pasando en la entidad me sirve o no? ¿Sí? Entonces, bueno, cuando a uno normalmente uno va a las alcaldías, a uno lo que le entregan es un montón de PDFs. Nosotros con los PDFs no podemos hacer casi nada, podemos hacer muy poquiticas cosas con los PDFs. Entonces, lo ideal es que casi siempre nos pasen la información en un formato cartográfico. Entonces, para que una información esté en un formato cartográfico,
debe tener como mínimo estos 3 extensiones que vemos acá, ¿sí? Entonces, debe tener un archivito SHP, SHX y un archivito DBF. También es importante un archivito PRJ. Cuando yo estoy hablando de eso, entonces les voy a mostrar. Enrique, ¿y tú puedes ahí ver la carpeta que estoy mostrando? Sí, Catherine. ¿Sabes? Una lista de carpetas, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir? O sea, cuando yo voy a que alguien me pase una información, entonces lo que yo tengo que ver es que eso esté, por ejemplo, digamos, vamos a mirar esta, que es del DANE. Entonces, cuando a mí alguien me pasa la información, en el SIG yo veo eso así, así, ¿sí? Entonces yo veo unos polígonos, pero cuando yo lo tengo en mi carpeta, eso se ve como un grupo de archivos. Una sola capa es un grupo de archivos, ¿sí? Cada uno, ese archivo, esa capa de ese shape o esa capa, está formado por varios subarchivos. Entonces, si ves que acá, por ejemplo, es lo que dice terreno.cpg, acá me está diciendo que es un archivo CPG. Acá me está diciendo rterreno, es la misma capa, pero acá me está diciendo que es un archivo dbf. Acá me está diciendo rterreno.prj, entonces quiere decir que este es el archivo PRJ y acá puedo ver las distintas extensiones que tiene ese archivo. Estos log son archivos temporales que se crean cada vez que yo lo voy abriendo en computadores diferentes o en días distintos. Entonces, digamos, si uno omitiera esto, lo voy a quitar, porque lo tengo abierto en otros computadores, Entonces, así es como yo debería ver mi capa. Si tiene un log de esos es porque tiene un archivo temporal, porque el dueño de la carpeta lo abrió. Esos archivos log, los que dicen .log, como los que acabo de borrar, cuando uno los va a enviar por correo o los va a pasar, principalmente cuando los va a enviar por correo, eso aparece como si fuera un virus, porque como eso no tiene peso, entonces normalmente no lo deja cargar a los correos electrónicos, pero no se asusten, no es ningún virus, sino que es un archivo que es temporal. Entonces, digamos, si yo estoy viendo, si yo voy a pedir información, mi archivo para que me sirva, para que me lo abra el SIG, tiene que tener mínimo un archivo DBF, un archivo PRJ. El DBF es el que tiene la tabla con la información de la capa. El PRJ es el que dice dónde está ubicado espacialmente. Acá entonces también hablábamos de que puede tener, ay, ¿cuál estoy? Perdón. Entonces, acá hablamos de que puede tener un archivo SHP, que es el que almacena la geometría. Hay algunos casos en que este archivo SHP no existe, sino que hay uno que se llama CAT. En este caso de acá, como podemos ver, tiene este archivo CAT. ¿Sí? Ese reemplaza el SHP, como ustedes ven acá no lo tenemos, pero acá es donde están almacenadas las geometrías. ¿Y por qué aparece ese? Porque es que este lo hicieron en AutoCAD, así como les estaba explicando ahorita que esos son los programas que usan para hacer los planos. Este archivo lo hicieron en AutoCAD, por eso no tiene SHP. Entonces, este es nuestro archivo, por así, pues, parecido al SHP. Entonces, tenemos estos dos. Y acá entonces también tenemos el SHX, que también es el que almacena el índice de la geometría de la entidad. En este caso, pues, esos dos están representados acá. Y además tengo un archivo SBX, son archivos que almacenan el índice espacial de la entidad. Tengo un archivo CPG, que es un archivo opcional, o sea, no es tan importante. SBN, SBX, vamos a ver. Bueno, también lo mismo, son archivos que almacenan índices espaciales.
Entonces, cuando yo vaya a pedir, por ejemplo, la capa del límite del resguardo, ¿sí? O cuando yo te la comparta o cuando la descargues de uno de las fuentes que vimos, tú tienes que ver que tenga todos estos. Si no tiene estos mínimos que están acá, no lo va a abrir el SIC. Y entonces perdiste tu viaje, digamos, si te tocó ir hasta algún lugar específico a recoger la información. Entonces acá vamos a ver algunos ejemplos. Este es un caso en el que sí tiene .shp, este es un punto en el que no tiene. Y así es como yo lo veo en mi carpeta, pero así yo lo veo cuando lo voy a cargar en el SIC, que es importante. Como por ejemplo, uno puede saber qué información le están dando si no tiene, por ejemplo, un computador a la mano con un SIC. Entonces, como ya habíamos dicho que el archivo DBF es el que almacena las tablas con la información, entonces, con este archivo DBF yo puedo mirar. Entonces, si volvemos a la carpeta, yo te estoy diciendo que el archivo DBF es el que tiene la información. Entonces, estos archivos yo los puedo abrir con Excel. Entonces, le doy clic derecho, abrir con Excel. Ahí está abriendo. Bueno, es que esto es muy pesado y haber abierto otra cosa. No, hasta ahora van el 18%. Bueno, esperemos, 25%. Bueno, entonces, si yo abriera la tabla de atributos del shape, tiene esta información que yo estoy viendo acá. Entonces, ¿eso para qué me sirve a mí? Para saber si la información que me estoy llevando me va a servir. ¿Listo? Entonces acá veo que tengo el código del catastro, el nuevo, el código antiguo, bueno, tengo el área, el perímetro. Entonces, esto me permitiría verificar qué es lo que me estoy llevando sin tener a la mano un sistema de información geográfica. Otra forma, este es un tipcito y es muy bueno, si uno no puede abrirlo acá, si por ejemplo ustedes le dan clic derecho, abrir con, y Excel no aparece, lo que pueden hacer es abrir un Excel normal. Entonces, por ejemplo, acá le voy a poner un Excel. Pueden abrir un archivo Excel normal. Entonces yo abrí una normalita. Y lo que hago es arrastro. Vamos a hacerlo acá. Pongámoslo para que se vea mejor. Arrastro el archivo DBF, entonces acá confirmo si es el DBF el que dice que tiene la información de la tabla de atributos, y lo arrastro hasta el Excel y lo suelto ahí. Y como ven acá ya empezó a abrirlo, DBF, Opening, RTerreno, y ahí ya empezó a abrirlo, ¿vale? Entonces si no me sale la opción de abrir con, yo lo puedo arrastrar y abrirlo en el programa, ¿vale? Entonces eso siempre me va a servir, ahí ya lo abrió. Eso me va a servir para poder verificar qué información hay. O si estoy rápido, me hicieron, por ejemplo, estoy en una reunión y me hicieron rápido una pregunta. Y si yo me demoro en abrir el ARGIS, luego cargarle la información, pues puedo mirar rápido esa tabla de atributos así en Excel. ¿Listo? Bueno. ¿Hasta ahí tienes alguna pregunta, Enrique? No, no. Listo. O sea que el SHP se reemplaza el CAP Ajá, por sí. el SHP, ¿sí? Entonces, sí, eso. Acá, en este caso, fue un Ah, archivo ya. que crearon con un Listo. CAT y acá sí tenía el SHP. Entonces, pues, los dos me sirven. Pero entonces, súper importante que tenga esta información. Chévere si tiene el PRJ, que es el que dice en qué sistema de coordenadas está. Después vamos a ver que este PRJ también es muy importante porque nos puede generar muchos errores si no lo tenemos claro, si no tenemos claro bien cuál es el sistema de referencia. Listo. Entonces, hasta ahí cerraríamos la parte
la parte de capas o shapes, que pueden ser, entonces, como hablamos, los shapes son, o capas son información vectorial, o sea, es decir, que es una información vectorial, o sea, que está en vectores, que puede estar en un punto, que puede ser una línea, o que puede ser un polígono, ¿sí? Cada cantidad de esas, cada punto, o cada línea, o cada polígono, tiene información asociada en unas tablas de atributos. Hasta ahí eso es lo que hemos visto hasta este momento. Y luego entonces miramos cómo, a pesar de que yo veo esto así en el SIC, esto es un archivo que está compuesto por muchos archivos al mismo tiempo. Como vemos, pues tiene el mismo nombre, corresponde a lo mismo, que en este caso son, por ejemplo, el límite de las veredas. Entonces yo, a pesar de que yo lo voy a ver así en el SIC, esto está compuesto por muchos archivos, por eso es muy importante que cuando vayamos a pedir información, verifiquemos que tenemos todos los archivos. Si a mí me hace falta un archivo importante, no me va a abrir. Si no me va a abrir, puedo perder el viaje. Si es por correo, pues no pasa nada. Pero si no, pues perdería mi viaje, por ejemplo, si tuve que ir hasta algún lugar a recogerlo. Que también es importante. Si yo hice mi trabajo y lo voy a enviar por correo, tengo que enviar todos los archivitos que se llamen iguales, menos el .log, porque el .log, como les mostré en el anterior, que son estos de acá, que están acá, son archivitos que son temporales, por eso tengo 4 log, porque lo abrí este día, lo abrí este día, lo abrí este día, lo abrí este día. ¿Sí ven? Tiene fechas diferentes y los abrí tal vez en computadores distintos. Entonces por eso me genera esto, pero esto no, estos .log, eso no se manda por correo porque no me va a dejar enviarlo. Entonces yo lo que tengo que hacer es enviar sin ese .log. El siguiente tipo de datos son los tipos raster o teselar o grillas, ¿sí? Y acá lo que hacemos es, la información está representada como un grupo de celdas o de píxeles, ¿sí? Y acá, digamos, esto puede ser, digamos, una foto. Nosotros vemos la información, acá estamos viendo este zoom de las celdas, digamos, de cada uno. Entonces ya veo la información, digamos que un poco más detallada. Entonces, en las diapositivas anteriores estábamos viendo cómo teníamos puntos, líneas y polígonos, ¿sí? Entonces, si viéramos esa misma foto ya en modo raster, ya en modo de celditas, ¿no? Entonces yo puedo tener esa misma información así, como vectores, o como shape o capa, o la puedo tener así en forma matricial, o raster, o grilla. Y aquí entonces puedo tener dos tipos de información. Si yo en cada grillita tengo un solo número, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 100, entonces eso se va a llamar discreto, ¿no? Si yo tengo en mi celdita no el 1, sino tengo 1.1, no el 22, sino 22.2, 22.3, 22.4, eso quiere decir que es información continua. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, yo acá, en este, que es como es un pedacito yo dije, no, mire, es que para mí el río va a ser el código 1, entonces le pongo el código 1. Para mí este bosquecito va a ser el código 2, entonces le puse a todos 2. Estos pastos van a ser código 3, entonces código 3. Otra vez acá el bosquecito va a ser 2. Estas áreas que eran, no sé, unos árboles gigantes, qué sé yo, le pongo 4. Y aquí esto que era parte de, no sé, de un granero, le voy a poner 5, ¿sí? Entonces, como estos son categorías específicas, entonces yo le agrego un solo número. Yo decidí cuánto ponerle, ¿sí? En el caso del raster. Discreto. Ahora, ¿cuándo es continuo? Hay variables que son continuas, hay cosas que ocurren en el mundo que son continuas, o sea, que uno no puede decir, o sea, los humanos, por ejemplo, somos de estilo discreto. Yo digo, hay un hombre, hay una mujer, hay un niño. Uno no dice hay 1.5 hombres, porque pues no hay medio hombre, ¿sí?
entonces eso quiere decir que es discreto. Yo digo que es un hombre, dos hombres, tres hombres, cuatro hombres. En cambio, yo sí que puedo decir que es continuo. Entonces, yo sí puedo decir continuo, por ejemplo, yo puedo comprar 1 libra de cacao, pero también puedo comprar 1,5 libras, ¿sí? O 1,3 libras. Entonces, cuando yo puedo hacer esos pesos, ¿no? Así, que no son de 1 a 2, sino que yo puedo decir, no, eso puede tener 1 y un poquito, o menos de 2. Entonces, yo puedo decir que eso es continuo. Cuando entre 1 y 2 hay muchos, 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 muchos datos, eso es continuo. Entonces, así yo también puedo representar eso. ¿Qué puede ser continuo? Por ejemplo, la temperatura. Dame un segundo. Bueno, entonces, qué pena. Entonces, continuemos. Acá hay cuáles variables pueden ser así continuas. Entonces, por ejemplo, cuando está lloviendo, que es lo que se llama, que también lo conocemos como precipitación, o la temperatura, que es como la sensación de calor o de frío. Eso lo podemos revisar también. Entonces, tienen unidades de medida, ¿no? Entonces, la temperatura, entonces tenemos los grados centígrados, ¿no? Cuando, por ejemplo, ahorita con lo del COVID, que si uno tiene más de 37 grados centígrados, digamos que ya está enfermo, ¿no? Pero más de 38 por ahí, pero uno si tiene 36.1, 36.2, 36.3, 36.9, lo dejan entrar al centro comercial o a la tienda, pero si tiene más de 38, 37.5 grados centígrados, entonces ya no. Eso también pasa en la superficie de la Tierra, pues no con el COVID, pero sí cómo se va representando. Yo puedo tener acá en 36.1 grados centígrados, acá puedo tener 29, acá puedo tener 16, acá puedo tener 2.6 grados centígrados. Entonces, cuando yo puedo ver así esa distribución continua de la variable, entonces uso este tipo de información. Y también está que cuando no tengo datos sobre ese píxel específicamente, entonces usamos el no data. ¿Listo? Bueno. Bueno, esta otra cosa que es importante acá, estoy presentando solo valores positivos en los dos ejemplos, pero yo puedo tener números negativos también. Puedo tener -1, -2, -3, -4. Listo. Entonces, bueno, acá entonces, volviendo, digamos, al ejemplo que estábamos viendo en la casita, bueno, de aquí este zoom, que estamos viendo un pedazo del río, un pedazo de los postes y no sé qué. Yo puedo también, digamos, cuando yo abro la tabla de atributos de esto, lo que me va a decir él es eh, el valor 1 de este 1, cuántas celdas tengo. Entonces, por ejemplo, en este caso me está diciendo, del valor 1 tengo 9. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. Entonces, del valor 1 tengo 9 celdas. Del valor 2 me está diciendo que tengo 5. Efectivamente, aquí hay 5. Del valor 3, 9. Del valor 4, 11. ¿Sí? Esto es normalmente lo que trae una tabla de atributos de un raster. ¿Sí? Hasta acá, hasta estos tres primeros. ¿Qué pasa si yo voy otra vez a la alcaldía y me pasaron un raster así? Y yo, uy, no, me pasaron ahora sí toda la información. Pero entonces yo llego a mi casa y lo abro y solamente tengo esto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo, por ejemplo, si yo viera esto en mi computador, pues yo no voy a saber qué es eso. Entonces vamos, como para que quede más claro lo que estoy diciendo. Listo.
Entonces, cuando usted llega a su casa y usted abre el raster, solamente ve esto, pero uno que sabe, o sea, uno no sabe qué es 1, no sabe qué es 2, no sabe qué es 3, no sabe qué es 4, entonces no hizo nada porque pues, qué puede hacer? ¿Cómo puede saber? Entonces ahí siempre es importante que cuando a uno le entregan información raster, le entreguen, puede ser que tenga una leyendita así como esta, donde le dice que el 9 es tierras de bosque, perdón, que el 1 son tierras de bosque, que el 3 son áreas de cultivo, ¿m? Que el 4 son áreas urbanas y que el 2 son áreas de humedales, por ejemplo, en este caso. Entonces, en este caso, yo ya sí sé qué es cada color, pero si a mí me entregan solo esto así, entonces la otra opción que yo tengo, si no tienen la información así, es decirle a la persona, venga, por favor, me puede regalar un documento o me puede explicar en un correo qué significa cada valor, porque si no, entonces no hago nada. Porque aquí, digamos, lo único que tengo son números de celdas y no tengo nada más. ¿Listo? Entonces acá, cuando miramos cuando estamos revisando esto, si miramos este de acá, pues lo que tenemos son cuadraditos chiquiticos, ¿no? Entonces, si ya miramos uno solito de esos, eso se llama píxel, ¿no? Y entonces en los píxeles también es importante que sean del mismo ancho y del mismo alto. Y esto tiene lo mismo que cuando tomamos fotos. Entonces, cuando uno va a comprar un celular, siempre le dicen cuántos megapíxeles tiene la cámara. No sé si has escuchado eso, Enrique. Entonces uno sabe que entre más megapíxeles tenga la cámara, más bonitas van a ser las fotos, ¿cierto? Entonces también acá eso pasa. Si yo tengo unos píxeles gruesos o tengo unos píxeles pues ya más pequeñitos, entonces entre más gruesos pues menos voy a poder ver la cara de la muchacha. Entre más chiquitos los píxeles, acá son tan chiquitos que lo que tengo que hacer es ampliarlo para que apenas empiece a volver difuso. Entonces, cuando yo hago eso, entonces, entre más chiquitos los píxeles, pues mejor voy a ver las imágenes que tengo. Y lo mismo acá, ¿listo? Entonces acá son píxeles que son muy grandes, píxeles que son medianos y píxeles que son pequeños. Entonces, entre más pequeños son los píxeles, los cuadraditos, mejor va a ser lo que yo estoy viendo. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora, entonces siguiendo acá, vamos a quitar mientras tanto esta tablita de acá. Entonces, si yo ahora estoy haciendo un trabajo y mi estudio es mirar, pues digamos, esta lagunita. Entonces, digamos, yo puedo usar distintos tamaños de píxel. Entonces, Enrique, ¿qué diferencias ves acá? ¿Dónde, Catherine? ¿Qué diferencias ves acá? Si yo estoy trabajando en esta lagunita, ¿cuáles crees que son las diferencias si uso este tamaño de píxel, este tamaño de píxel o este tamaño de píxel? La diferencia es que la primera se ve más, pues se ve más clarito que las otras. O sea Ujú. que el último tiene más, el último sería que el píxel es grande porque no se ve
no se ve bien. Exacto. Entonces acá ya vemos cómo ahí pusimos la formita Mateo, atrás de la ¿sí? luna. Sí, señor, correcto. Ahí uno ve entonces cómo esto tiene una formita. Entonces esto tiene una formita, pero cuando yo hago uso este tipo de píxeles, entonces digamos esto ya cambia su forma, ¿no? Entonces acá ya pierdo la forma de la lagunita y mantengo solo la información del píxel. Entre más chiquito, efectivamente, lo mantengo más la forma. Y por ejemplo, en este caso esto tiene 71 metros cuadrados, pero cuando yo uso píxeles, pues digamos que ninguno me da con el área exacta, ¿no? Este me da 73, este me da 72, este me da 80 metros cuadrados. Entonces digamos que esto, digamos, son los efectos de tener un píxel más grande o más chiquito. Entonces al final, este ancho y este alto del píxel sí tiene mucha importancia en el estudio. ¿Listo? Otra cosa que vimos ese día es cómo calculamos el área de un raster. Entonces, como ustedes vieron acá, en esta imagen de acá, lo único que trae un raster inicialmente es el valor, el 1, y cuántas tiene de ese valor, ¿no? Entonces acá lo que uno hace, si me dijeran, bueno, dígame en este cuadrado, ¿cuánto es el área de bosque que corresponde al número 1? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Primero, contar el número de celdas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eso ya me lo informo acá. Me estoy diciendo el valor 1, tengo 9 celdas. Y lo siguiente que tendría que hacer es mirar de qué tamaño son las celdas. Eso después lo vamos a ver, eso lo sacamos de mirando las propiedades de la capa. Y entonces, si yo en este caso sé, por ejemplo, vamos a hacer una, vamos a usar este archivito para hacer la cuentica, entonces, vamos a usar este. Me dicen, de acuerdo con este raster, dígame qué área tiene la laguna. ¿Listo? Entonces yo voy, miro. Acá me están diciendo, las celdas son de 4 por 4 metros. Entonces yo de alto, 4 metros. De ancho, tengo 4 metros. ¿Listo? Ahora miro, ¿cuántas áreas tengo en total? Tengo 16. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 4 por 4, 16, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16. Tengo 16 celdas en total. De esas 16, la laguna tiene 1, 2, 3, 4, 5. El área de la laguna tiene 5 píxeles. Ahora, ¿cómo yo calculo el área del píxel? El área de un cuadrado se calcula multiplicando lado por lado. Entonces, si yo multiplico 4 por 4, me da que cada píxel tiene 16 metros cuadrados. ¿Listo? Y ahora, si yo multiplico las 5 celdas que tengo por 16 metros cuadrados, la laguna mide 80 metros cuadrados, que coincide pues con el valor que tenemos acá. Y toda el área de estudio, que es todo el cuadradito blanco, todo eso mide 256 metros cuadrados. Entonces esto es importante saberlo porque hay mucha gente que, digamos, luego dice, no, en el vector siempre es fácil sacar el área del polígono, pero en los raster no. Entonces este era como un tipcito para que lo tengamos en cuenta. ¿De qué depende que yo seleccione un tamaño u otro de píxel? Pues eso depende del objetivo de mi estudio. Entonces, como veíamos ese día, digamos, ahora hay muchas imágenes buenas disponibles casi para muchas partes del país. Eh, entonces, digamos, pues no todas las veces, a pesar de que tengamos información muy detallada, va a ser necesaria. Entonces, lo que veíamos ese día era, si yo estoy haciendo un estudio de todo el país, de todo Colombia, tal vez para mí no sea necesario saber ver muy bien la lagunita, sino yo necesito es como un panorama general de todo el país, ¿sí?
Pero en cambio, si yo solamente estoy haciendo el estudio de la laguna, entonces tal vez sí, en este caso, si está la información disponible, sí lo mejor va a ser utilizar esta imagen más detallada, ¿sí? Entonces, dependiendo del objetivo, del tipo de estudio, entonces vamos a ver acá. Entonces, por ejemplo, si mi objetivo es tal vez estudiar toda Colombia o toda Latinoamérica, ¿sí? Colombia o toda Latinoamérica, entonces tal vez no voy a necesitar tanto detalle, pues porque con que yo tenga estos patrones generales es suficiente. Pero si yo estoy haciendo el estudio específico de Mutatá, ¿sí? Que es un lugar mucho más pequeño, entonces ahí tal vez sí voy a necesitar mucha mayor resolución, ¿no? Entonces acá tal vez yo sí voy a querer saber, voy a querer ver mucho más cerca la información. Entonces eso depende del tipo de estudio que yo estoy haciendo. Por ejemplo, también depende la geología o la geomorfología. La geología se encarga de estudiar las rocas y los materiales de los que está hecho, digamos, de los que se compone la Tierra. Y la geomorfología se ocupa de, digamos, de estudiar las montañas, se ocupa de estudiar los nevados, por ejemplo, acá como este, ¿sí? Tal vez en un estudio de esos, como eso digamos, si yo estoy estudiando toda la cordillera, pues no voy a necesitar tanto detalle, ¿sí? Una imagen gruesita es perfecta para mí. Pero si, por ejemplo, yo soy la que está estudiando las mariposas que se dan en la vertiente o en esta cuenca específica, pues tal vez yo voy a necesitar la mayor resolución posible porque mi muestreo, mi trabajo de campo lo voy a hacer acá. Entonces, si yo voy a ir a mirar acá algo específico, pues entonces, entre más detalle tenga, mejor. Pero si mi trabajo es mirar todas las rocas de todo esto, pues de pronto no voy a necesitar tanto detalle. ¿Listo? Entonces eso es importante. Del tipo, el objetivo, entonces del tipo es si es un estudio muy grande o muy pequeño, como en escala del espacio. Si el objetivo, ¿sí? Porque puede que yo esté haciendo un área muy, muy grande, pero tenga un objetivo que quiere detallar mucho, entonces pues toca usar más píxeles más pequeños. La disponibilidad, entonces ese día hablábamos que hay muchas regiones que todavía no cuentan con imágenes satelitales tan detalladas, hay unas que sí, otras que no. Entonces, por ejemplo, vimos que hay algunos lugares de Amazonas que no tienen buenas imágenes, ¿sí? Que normalmente donde hay más interés económico es donde más encontramos imágenes. Del tiempo que yo tengo y la capacidad de almacenamiento, y es porque cuando yo tengo entre más chiquito es mi píxel, más se demora en procesar el computador, más pesa, entonces esto puede pesar unos megabytes, esto puede pesar gigabytes, o sea, muchos millones de veces mucho más que esto. Entonces es importante considerar eso. Y mi computador, si yo tengo un computador sencillito, tal vez no voy a poder procesar tanta información. Entonces todo eso hay que considerarlo, porque qué tal yo vaya y me consiga la super imagen y cuando ya lo vaya a procesar resulta que mi computador se me apaga y es para la tesis y yo ya no tengo más de dónde sacar información. Entonces esto es importante considerar. Entonces ahí podemos empezar a hablar de un concepto que se llama resolución. Entonces hablamos de que habían distintos tipos de resoluciones, pero que nos vamos a enfocar en estas, que son la espacial y la temporal. Y entonces en la resolución espacial, entonces mirábamos nuevamente que aquí, por ejemplo, entre más grueso es el píxel, tengo menos resolución, y entre más pequeñito es el píxel, voy a tener más resolución espacial. Entonces, acá, cuando estamos hablando de resolución espacial, hablamos del tamaño de la celda. Cuando hablamos de temporal, entonces ahí yo lo que puedo hacer es tomarlo desde dos perspectivas. Cuando estoy hablando de imágenes satelitales o de sensores de los satélites que están tomando las fotos, resolución espacial hace referencia a cada cuánto
empieza a tomar información el satélite. Si lo toma cada 5 días, cada 3 días, cada cuánto está pasando, pero cuando yo estoy hablando de estudios, mi resolución temporal puede ser, por ejemplo, que yo estoy haciendo un estudio, en este caso para Amazonía, entre 1999 y 2011. Ay, perdón, y 2011. Entonces acá tengo 1999 y 2011 y yo puedo ver, decir que en ese periodo podemos ver cómo aumentó la colonización, ¿sí? Acá, si ¿sí vemos cómo hubo ese cambio entre los dos periodos. Acá les mostré también esta imagen de Las Vegas, en Nevada, que es un lugar, una ciudad muy importante en Estados Unidos, donde la gente va a casinos, a jugar, ¿sí? A apostar. Y es una de las ciudades que pues anda como, todo el mundo está pendiente de ella porque es la ciudad más luminosa del mundo. Entonces acá lo que vemos en esta comparación también de imágenes entre 1999 y 2011 es cómo esta ciudad ha crecido. Por ejemplo, acá en el 1999 estas áreas apenas estaban proyectadas con algunas vías y en este ya podemos ver que pues ya están dentro, ¿no? Nosotros, ¿cómo podemos usar esta información? La puedo usar de base, como para mirar, pues, como en las aplicaciones de Google Maps. La puedo usar como en superficies, y acá, por ejemplo, si estoy viendo la temperatura, la precipitación, en mapas temáticos, que era como el que hemos estado viendo todo el tiempo de las coberturas de la Tierra, si es bosque, si es río, si es área urbana, o también pues puedo tener registros fotográficos, que también son unos tipos de información raster. Acá, ¿cómo vienen entonces los rasters? Los rasters vienen en distintos tipos, hay muchos formatos. Acá solamente estoy mostrando 9, pero hay muchísimos formatos. Acá entonces, ¿qué es importante? Como les contaba que Esri es privado, ellos mismos tienen su propio formato de grilla. ¿Mm? Pero está este otro, o sea, este es muy popular porque todos los raster que pasen por ArcGIS salen en este formato. Está este otro tipo que fue creado por la NASA y este también se volvió muy popular. En este, digamos que casi todas las imágenes satelitales vienen en este archivo TIFF. El JPG, que es solo para visualización, esos son como las imágenes que nosotros vemos por ahí, las fotos y todo eso. Eso no lo podemos, o sea, solamente cuando lo cargamos al ArcGIS o al QGIS, solamente lo podemos visualizar. Aquí hay otros tipos, este también es importante, que es el ERDAS, que es el de ERDAS, que es el .img, que también es muy útil para el procesamiento de imágenes satelitales, pero hay muchos, muchísimos. Entonces, vamos a ver algunos. Seguramente vamos a trabajar este GeoTIFF y este .img. ¿Listo? Entonces, esos normalmente vienen acompañados por un archivo, por ejemplo, en este caso .tif, y puede tener algunos archivos adicionales. ¿Listo? Y más o menos un archivito se puede ver así. Acá entonces tenemos, esta es una imagen satelital que tiene un archivo auxiliar, ¿sí? Entonces acá vemos que es la extensión .tif, este TIFF auxiliar y este .tif que solo tiene información, ¿listo? Entonces estos tres archivos componen esa imagen. Acá si ven, este es el único que tiene auxiliar y estos no. Este auxiliar es porque esta yo la abrí en el computador. Entonces él crea este archivo, digamos, que no va a ser para siempre, sino mientras esté montado en un proyecto de SIG. Estas otras, como no las he abierto, solamente tienen dos, que son el TIFF y el XML. ¿Listo? Esta es la forma en la que se ve un archivo de raster de Esri. Eso después ya lo vamos a ver cuando estemos cargando la información. Listo, estas ya las detallamos en la otra clase. No sé si tienes alguna pregunta. Ah, bueno, en este iba a aclarar que acá en Google Earth nosotros también podemos hacer esos cambios de imágenes. Yo creo, a ver, tal vez acá podamos ver. Ah, pero este solo tiene de 2020.
entonces vamos a ver. Ese día miramos unas partes en Soacha donde pudimos mirar la parte también multitemporal que tiene acá en esta barrita de acá. Uno puede, digamos, consultar distintos tipos de imágenes a lo largo del tiempo, ¿sí? Pues acá no nos está mostrando a ver, ahora sí no quiso funcionar. Bueno, acá en esta nosotros nos podemos desplazar hacia adelante o hacia atrás en el tiempo e ir viendo las imágenes satelitales que están disponibles. Como ven acá pues está cambiando la fecha, pero pues no se ve mucho el cambio en la imagen. Pero entonces acá uno puede ir haciendo como también, ir revisando como esos análisis. Ya, acá. Entonces acá en este, se me ha olvidado activarlo, perdón. Acá en este relojito, en el Google Earth, nosotros podemos mostrar el historial de imágenes que tienen ahí de un sector. Entonces, vamos a mirar uno de los sectores de Soacha. Por ejemplo, vamos a mirar este. Esta es una imagen del 2000. En el 2015, vamos a enfocarnos acá en revisar esto, a ver, 2000, como vemos acá, ya se amplió toda la parte de urbanizaciones y todo eso. En el 2013 no habían todas esas urbanizaciones que ya están. En 1999 la resolución de la imagen no nos da, pero vemos que efectivamente todo eso que ahora está urbanizado, pues no está urbanizado. Y acá en 1969 tenemos también pues algo muy similar donde todavía no estaba urbanizado. Entonces acá, para que vean que pues estos análisis o esta resolución temporal también la podemos consultar en Google Earth. Entonces creo que pues por ahora no sería más, ya la otra clase está en el otro video que también ya voy a colgar. ¿Tienes alguna pregunta, Enrique? Sí, aparte de esta capacitación, Sí, señor. eh, Espérame, ayer espérame. estuve, Entonces, espera, o podemos voy a hablar, dejar de grabar, ¿sí? bueno, Listo, por aquí no, grabe lo otro.